Bueno, básicamente entonces la idea era hacer esta transmisión para contestar algunas preguntas que de otra manera se hace infructuoso escribiendo largos memorándums en la página, en nuestro grupo Astrología para Todos. Bueno, básicamente entonces la idea... Voy a ponerle pausa a esto que tengo acá atrás porque si no escucho el eco. Ahí está. Una de las cuestiones entonces es acerca de los orígenes de la astrología. Me parece que es un tema importante. Siempre propongo una analogía o cierto origen mítico de la cuestión. Podríamos imaginarnos los primeros asentamientos humanos hace, no sé, se supone 80.000 años atrás, 60.000 años atrás. Estoy seguro de que son muchos más, ¿no? Basta ver algunos descubrimientos que hay hoy por hoy acerca de, por ejemplo, la cantidad de ruinas sobre ciudades hundidas en el océano que están datadas en esos 70.000, 80.000 años, lo que estaría mostrándonos que, digamos, la gente hacía las cosas que ha hecho en Machu Picchu o en otros lugares mucho antes de lo que nosotros creemos. Pero bueno, volvamos al origen mítico entonces de los homínidos, o sea, de los primeros humanos, hace una cantidad de años, no importa cuánto, pero tiene que haber sucedido, en que empiezan a establecerse en lugares. Gracias por lo que me están diciendo algunos contactos acerca del tema del video de las elecciones y demás. Espero que este va a ser un poco más tranquilo, a pesar de que en ese video he hablado muy rápido. Hola Joana, ¿cómo estás? A pesar de que, bueno, la hora y obviamente yo trabajo durante el día, atiendo consultas, así que no por ese motivo, digamos, es que no siempre hago este tipo de videos. Decía entonces, retornando a la cuestión de los asentamientos humanos. Ustedes saben que, bueno, como homínidos, o sea, como pertenecientes a los primates, ¿no? Nosotros, los seres humanos, originalmente, digamos que éramos nómadas. En un determinado momento se hace claro y se hace evidente que quedarse en un lugar era mucho más copado y práctico. Entonces, sucede eso y se empiezan a utilizar las cavernas y todo ese tipo de lugares como para habitar. Lo que me interesa señalar de manera significativa, primordial, sería la separación que hay. Voy a ir corriendo las notificaciones que me llegan de otras cosas. La separación que se produce a partir del género, o sea, hombres y mujeres. Digamos, es evidente que allí se produce un cambio relacionado con las exigencias propias de la biología de cada uno y las exigencias propias de la sociedad que habían constituido y las exigencias propias de la naturaleza, piénsenlo ustedes, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que una mujer, digamos, es la que tiene las crías, digamos, la que tienen los chicos. Así que, siendo que los niños nacen de una manera, les pediría, entre comillas, por favor, compartan el video, así más gente se va sumando. Continúo. Tenían que quedarse, por lo tanto, cerca de las cuevas, donde pudieran proteger a sus crías, etcétera, etcétera. Básicamente en este punto se hace una división, estoy yendo a pasos un poco acelerados. Básicamente en este punto se hace una división entre lo que hacen las mujeres y lo que hacen los hombres. El hombre toma la línea del cazador, digamos, que sería una lógica sumamente interesante, que es, bueno, una lógica ariana, una lógica de la voluntad, la determinación, y en un medio agresivo y hostil, cuanto yo más agresivo sea y tenaz, pues más resultado voy a tener. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si soy cazador, el objetivo es cazar una liebre. No, cualquier bicho que tenga ganas de morfarme y que me venga bien, digamos. Entonces, consiste en que, bueno, yo voy a liquidar primero las que tengo cerca, después se me pueden llegar a acabar o no es la temporada de liebres en donde estoy yo y bueno, hay que conseguir otras cosas. Saludos a San Luis, saludos, mis saludos para la provincia de San Luis. Si hay alguien de la provincia de Mendoza, espero que recuerden cuando estuve por allá,
dando charlas hace unos años atrás. Bueno, sigo. El cazador entonces simplemente va a utilizar toda su voluntad y va a tener que recorrer más distancia, al fin y al cabo de la historia, hasta conseguir la presa que él necesita, ¿no? Ahora ustedes imagínense la situación del cazador ahí con su arco y su flecha mirando a la presa, el conejito, supongamos, ¿no? O el cervatillo. Indudablemente, digamos que no puede tener mucha empatía con el animalito, porque si yo me pongo a mirar el conejito y quedo extasiado y digo, pobrecito, qué bonito que yo, ya no sé si lo voy a matar, punto uno. Y punto dos, si estoy un poco distraído, porque estoy mirando, no sé, la vegetación, algún pajarito que hay por ahí, alguna estrella, no sé, si es de noche. Bueno, el conejo se va a ir, el cervatillo va a salir corriendo, etcétera, etcétera. Así que esta cuestión propia de lo masculino en el arquetipo, que podríamos llamar arquetipo, o sea, en este elemento de la astrología o fase que es Aries, está señalando esta cuestión cardinal. Aries es un signo cardinal. Cardinal significa que toma una dirección, una dirección. De hecho, cuando nosotros vemos el planetita Marte, que es el que rige el signo de Aries, es un circulito al que le sale una flechita. O sea que tiene una dirección. De la totalidad, que es lo que representa el círculo, hay una única dirección que se va a tomar. Toda la energía de la circunferencia va a ir dirigida hacia una dirección. Una dirección que por lo tanto va a presentar la posibilidad del inicio. La manifestación de la energía, está bien, podríamos llamar de la pulsión también, del instinto también, de todas aquellas cosas que hacen que me autoafirman. Es decir, yo voy a comer el conejo para alimentarme y por lo tanto para estar vivo. ¿Se entiende? Está bien. O sea, para lograr ¿qué? Sustancia, para lograr masa, o sea, para lograr cuerpo, o sea, Tauro, ¿no? Si yo no soy Aries, pues no voy a lograr Tauro. Si no mato el bichito y no me lo como, no voy a lograr tener este cuerpo Tauro, esta sustancia Tauro. Vayan poniendo preguntas ahí si les interesa. No, Virgo falta mucho, todavía no llego a Virgo, me escriben por Virgo, falta. Me interesa entonces que volvamos a la cuestión del cazador. El cazador y esta actitud que él tiene, que es una actitud Aries, vamos a llamar así, ¿está bien? Su tiempo, nos preguntamos acerca del tiempo para el cazador. Bueno, el tiempo para el cazador, estoy siendo muy, digamos, concreto y esquemático, ¿no? El tiempo para el cazador va a ser lineal, o sea, al cazador le importa su presa y no va a prestar atención a otra cosa, va a desarrollar quizás ciertas herramientas en función, el arco, la flecha, el cuchillo, en función de sus objetivos de caza, etc. Y claro, tiene que separarse del objeto animal que va a cazar. El objeto sujeto tiene que, digamos, él no está en conexión, no tiene que conectarse mucho con eso, a no ser en el sentido de poder rastrear o conocer las conductas del animal, o sea, ¿no? Va a discriminar, hablando de Virgo, va a hacer un proceso de análisis acerca de eso, porque Aries es el antisticio o el signo antisticial de Virgo. Quiere decir que en Virgo hay algo de Aries, en Aries hay algo de Virgo. Vamos a decirlo a ver de qué manera. Y bueno, Virgo puede llegar a ser muy crítico. Y eso es bastante agresivo, por cierto, andar diciéndole a la gente dónde tienen que estar las cosas, y no me corras todo el lugar. Bueno, ese tipo de crítica, digamos, se nota que incluye algo de lo ariano ahí. Volviendo a la cuestión. Sabemos qué pasa con el hombre, ¿está bien? Vamos por ese lado entendiendo la cuestión. Ahora, vamos a ver el otro costado, vamos a ver la mujer, la que se quedó cerca de la cueva con el nene y toda esa historia. Bueno, es interesante porque, digamos, la mujer si tiene sus crías y todo ese tipo de cosas, no se puede alejar mucho del lugar donde está, tiene que andar cerca de los pibes y demás. Por eso es que una de las primeras cosas dentro de las actividades, además del cuidado que tenían las mujeres y de tener que procesar, o sea, cocinar, sacarle las pieles, aprovechar los huesos, lo que los hombres traían, digamos, procesar, es interesante, ¿no? Procesar, no meramente cazar, no, procesar, ¿está bien? Es interesante, meterlo hacia el seno de la comunidad, eso que el hombre fue a cazar afuera, y darle su utilidad, etcétera, ¿no? Alimentar, ¿no? Bueno, ahí empezamos a ver un poco Cáncer, empezamos a ver un poco la luna, la función de la luna,
y también un poco la función de Venus, pero estamos preguntándonos por la astrología, así que hacia ahí voy encaminando la charla. Bien, una de las cosas que la mujer puede hacer, además de esto, para traer comida con lo que ella colabora, es la recolección. Y es interesante, acá empieza la cuestión. Y es que para recolectar, bueno, yo no puedo recolectar cualquier cosa, o sea, no me puedo comer cualquier cosa. Bastante hemos aprendido, supongo, de la película Into the Wild, ¿no? Del tipo que come las cosas que, bueno, no les voy a spoilear la película, pero digo, básicamente yo no puedo andar comiendo todas las frutitas que hay por ahí, porque algunas son malas, ¿no? Hacen daño, no puedo comerme todos los hongos que encuentro porque algunos son venenosos. Así que hay que estar muy atento, hay que estar muy atento. Pero además una de las cosas que empiezo a aprender cuando me dedico a la recolección es que parece que, bueno, que las frutas y que todas esas cosas tienen mucha relación. Hola, Caro. Una amiga acaba de entrar al grupo. Todas esas cosas tienen una gran conexión con la forma del cielo, ¿sí? O sea, con lo que pasa en el cielo. Quiere decir que cuando el sol está en un determinado lugar, pues yo tengo una determinada cualidad, escuchen, a una determinada forma del cielo, una determinada posición del sol, y el sol es muy importante, ya van a ver por qué, tengo una determinada cualidad en la Tierra. Esa cualidad la vamos a llamar primavera, si está más abajo le vamos a llamar otoño, invierno, si está bien arriba en el cielo le vamos a llamar verano, y así. Entonces, la mujer de la antigüedad descubre esta cuestión de que hay cualidades y que esas cualidades que se dan en la tierra pues están determinadas justamente por los productos de la tierra y todas estas cuestiones de la vegetación, etcétera, los animales, las apariciones, ¿no? Que hay una conexión entonces entre el cielo y la tierra. Esto es lo que vamos a empezar a ver. Hay una conexión entre el cielo y la tierra. De ahí un axioma muy interesante, que es del hermetismo, que dice, que se llama principio de correspondencia. El principio de correspondencia lo pueden encontrar en un libro que se llama El Kybalión, que no lo tengo por acá, si no se lo mostraba. El Kybalión, con K y con Y. Bien. Hay 7 principios herméticos. Es interesante que sea un principio. No se trata de una especie de conjetura filosófica, hay que diferenciar, ¿está bien? La astrología tiene algunas cuestiones que son eminentemente fenomenológicas y prácticas. Cuando el sol está acá, el clima es de tal manera, punto. ¿Ves? No hay ahí nada que andar elucubrando en el estilo geminiano, ¿no? Para hacer luego teoría, lo que los griegos llamaban doxa, con X, doxa, o sea, opinión. Y bueno, yo creo que no sé qué, y me parece que el político no sé cuánto, y que la plata habría que poner. Eso es opinión, ¿está bien? No. Los principios son una descripción de un fenómeno. Escuchen, repito, son la descripción de un fenómeno, por eso es una fenomenología que se reitera y que parece ser, bueno, en nuestro nivel, de acá que el sol se acaba, van a pasar miles de millones de años, son fijos, no tienen modificación, son inmutables, ¿está bien? Como las fases de la luna, es así. Por eso se trata de principios. El principio entonces hermético es, a ver qué me preguntan acá, alguna observación sobre el junguiano. Sí, luego lo explico. El principio es, entonces, como es arriba, es abajo. O sea, un principio que se llama de correspondencia. Un principio que me dice, hay una relación entre todas las cosas. Pero fundamentalmente hay una relación entre el cielo, en lo que pasa en el macrocosmos, y lo que pasa aquí en la Tierra. Esto es algo evidente para todos los pueblos antiguos, que simplemente tenían que comer y bueno, veían estas cosas. Ejemplo. Sigo. También parece haber un orden. De vuelta aparece la palabra correspondencia. Otro saludo para vos, Jesús. Hace rato que no te veía. Bueno, parece que está entrando bastante gente acá. Compártanlo, por favor. Así se divulga un poco más y aumenta. Les decía entonces que hay una cierta serie de correspondencias o de congruencias o de
llamémosle sentidos locales, ¿sí? Después Sagitario hará de esto, me está indicando que tengo la conexión deficiente. Bueno, si ustedes no pueden ver el video, avísenme. Espero que sí se pueda. Me está avisando, entonces, les decía que de pronto yo estoy entonces en el bosque y voy a cosechar frutos y me voy a dar cuenta que los frutos de jugosos aparecen en ciertas estaciones en que necesito justamente más agua, de los momentos en que están los frutos secos en el invierno, cuando yo necesito más calorías. Es entonces que empieza a ver como una especie de cuestión del sentido, ¿sí? Yo lo voy a llamar así. Parecería ser entonces que entre esta correlación entre lo que es el cielo y lo que es la tierra habría aparentemente un sentido. De ahí que después, lo cual no es así, voy a aclararlo, decirlo de ya. Lo cual después hace pensar en alguien que haya creado todo esto de alguna manera, ¿no? Específicamente para mí. Es como que el conejo dijera más o menos, bueno, qué loco que es todo, ¿no? Hay zanahorias y yo soy conejo y las zanahorias son para mí, las debe haber puesto Dios acá. Y no, si el conejo entendiera que todo se procreó, digamos, que toda la naturaleza en el planeta prosperó en conjunto, entendería por lo tanto que hay conejo porque hay zanahoria y hay zanahoria porque hay conejo. O sea, hay una reciprocidad holística entre todas las cosas y sinérgica entre todas las cosas. ¿Está bien? Bueno, pero cada uno le empieza a entender, empieza a ver las cosas como puede. Gracias, Simón, por decirme que se ve bien. Continúo entonces. Claro, no solamente la mujer se dedicó al tema de la recolección de frutos, sino que también se dedicó a la siembra de los mismos. Se dedicó también al tema de los animales. Está bien tener animales. Algunos animales descubrieron que los podían tener y utilizar, ¿no? Claro, es interesante esto también, porque de pronto se registra que uno no puede plantar los tomates cuando se le da la gana. Si uno tiene semilla de tomate y lo va a plantar para que la semilla prospere, interesante esto, de vuelta al inicio, los seminales Aries, para que prospere en la tierra Tauro, pues hay que hacerlo en un momento específico, no lo puede hacer cuando quiera. Y va a seguir un desarrollo y una evolución determinada por la evolución, o sea, la revolución, o sea, las vueltas y los ciclos que tienen, al menos para empezar, los dos grandes luminares, que sería el Sol de día y la Luna por las noches. No sé si entendieron hasta acá. Si tienen alguna pregunta, déjenla ahora. No empiecen a dejarlas ahora si yo las puedo leer. Bien. Siguiendo con la cuestión entonces de los orígenes de la astrología, se darán cuenta ustedes de que quien primero empezó a ver el cielo, pues por lo tanto, seguramente fue la mujer, está bien. Porque además sus periodos de su menstruación, o casualidad, coincidían con las lunas y tenían una relación, digamos, de ciclicidad, de 28 días, 28 lunas, para que después descubrirá que eso tenía que ver con su fertilidad, así como el hombre al principio no sabía que él tenía que ver con la reproducción. La palabra tío es más antigua que la palabra papá. El hombre pensaba, digamos, que en esta cuestión de los niños y de las crías humanas eran un milagro propio de las mujeres, que él no tenía nada que ver, porque bueno, aparte, no sé, no había en ese momento esta cuestión tampoco del matrimonio, de toda la historia, era un poco más revoltoso todo, ¿no? Un poco más, pero así que, vas a saber, era mucho más práctico decirle tío a todos y ya está, eran todos padres, ¿no? No sabía de cuál, ¿no? Ni siquiera sabía que tuviera algo que ver eso ahí. Entonces, incluso con el tema de las apariciones de los animales y todos los demás, también es observable la cuestión de la luna. Así que, conclusión. La astrología y la observación del cielo es tan antigua como la humanidad misma, debido a que el hombre utilizaba el sol en un principio pero bien antiguo, digamos, ¿no? Antes de que existiera incluso el lenguaje como lo conocemos, estaba ya el sol ahí regulando nuestras actividades. Cuando el sol desaparecía,
las circunstancias hacían mucho más peligrosa la vida. Si la luna era llena, permitía al hombre ver y moverse, y si no, no. Digamos, el conocimiento de cuándo iba a venir una época fría, o sea, lo que llamamos los inviernos, era fundamental para la preservación y la supervivencia, en tanto yo podía acopiar comida los meses antes, ¿no? O saber dónde iba a ir a buscar las nueces, o cuál iba a ser la migración de las especies de animales. Como se ve, el tema de la observación del sol y de la luna y la comprensión de los ciclos es algo que nace, incluso diría yo, con el idioma mismo, ¿no? Hay pruebas de marcas en huesos que tienen que ver con este tipo de cuestiones, o sin ir más lejos, voy a tomar algo más conocido por todos, que son los monumentos del estilo de Stonehenge, o sea, o de las pirámides. Todos esos monumentos, los que están en Purmapunku en Bolivia, los que están en Perú, los que están en México, por todo el mundo hay desparramado este tipo de monumentos, sobre todo en México, que a las claras, donde está México, bueno, es uno de los más conocidos, es uno de los más exactos incluso, donde está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, etcétera, en Teotihuacán, ¿sí? Estaban específicamente realizados para prever, ¿sí? Estas estaciones y estos ciclos con una exactitud mayor que la que tenemos hoy en día. ¿Está bien? Entonces, los orígenes de la astrología podríamos ubicarlos en esta ciencia de los ciclos, en esta observación y estudio de las ciclicidades de manera práctica, que luego se conformaron en axiomas. Insisto, axiomas, no teorías. ¿Está bien? Eso podríamos decir como definición de la astrología. Y yo diría que es más femenina que masculina. Otra observación inmediata que se hace al entender estas cuestiones, digo, siendo la mujer ahí mirando el cielo a la noche, pensando en cuándo iba a tener que plantar algo, o cuándo iba a poder cosechar algo, etcétera, etcétera, es que el tiempo es recurrente, es circular. Por empezar, entonces, el concepto del tiempo, el tiempo como concepto, viene por efecto del lenguaje, que es lineal, etcétera. No voy a entrar en semiótica en este momento. Pero observen ustedes que el tiempo, en realidad, yo voy a correr el concepto de tiempo entonces, y voy a hablar de cualidades que se suceden y que se relacionan entre sí. Voy a hablar de eso, de cambio y de cualidades. No necesito meter el concepto del tiempo. Yo meto el concepto del tiempo, entonces es abstracto. Entro con pasado y futuro y toda la historieta esa. Ahora, hoy en día, digamos, en la actualidad, el tiempo que nosotros tenemos se llama cronos. ¿Está bien? Que es este que está acá, ¿sí? ¿Qué significa qué? Básicamente, significa que todos tenemos un aparatito de estos que se mueve sincrónicamente con los aparatitos del resto. Entonces yo puedo tener un acuerdo, puedo decir, cuando esta agujita está acá y esta agujita está acá, nos encontramos para comer. Ese es el valor de la cuestión. Es un tiempo abstracto que no me dice nada, es un tipo de acuerdos, ¿está bien? Ese es cronos. Después está otro sentido en astrología para el tiempo que es kairos. Kairos como tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, es el tiempo como cualidad. Porque en el mundo actual, digamos, hoy es 15 de febrero de 2017, entre las 11 y las 12 de la noche, ese lapso de tiempo, ¿está bien?, tiene la misma cualidad, ninguna básicamente, para el hombre común, que el horario que va entre las 11 y las 12 de la noche del 15 de febrero de 1985. No tiene ninguna diferencia, es meramente una hora, el tiempo que se toman esas agujitas para cambiar e ir de un lugar a otro. Eso que sucede, vamos a decir, mientras una agujita va de un lugar al otro. Es muy difícil para nosotros pensar las cosas de esta manera. Para la astrología, o para la mujer en este lugar, ¿no?, antigua, estaba claro que no. Estaba claro que una hora ahora en febrero no es lo mismo de las 7 a las 8 de la noche en febrero, no es lo mismo que de las 7 a las 8 de la noche en julio. De las 7 a las 8 de la noche en julio me va a dar un frío bárbaro porque es invierno, mejor que esté con pullover, ¿está bien? Y campera si estoy afuera. De las 7 a las 8 de la noche en verano puedo estar con esta camisa, no pasa nada. Entonces
no es tan sencillo, el concepto de tiempo es diferente. Y acá entra entonces la astrología como una ciencia sobre las cualidades, como un saber, ciencia porque está compendiado. Es un saber compendiado, ¿no es cierto? Y comprobado acerca de las ciclicidades y si van a ser propicias o no. Ahora, claro, ¿propicias para qué? Entonces no es que pueda decir uno, va a decir, tal estación es maléfica, tal planeta es maléfico. En astrología se habla así, se habla de Marte, Saturno, etcétera, como planetas maléficos. De Marte mucho no se dice que es maléfico, pero no se dice ahora, pero sí lo es. O sea, lo es, digo, de acuerdo a este enfoque tradicional. Claro. ¿Qué significa eso? ¿No? Significa que Capricornio no sea muy copado, por ejemplo, ¿no? Que Escorpio, la fama de Escorpio, qué sé yo. ¿Qué significaría esto? ¿Es malo respecto de qué? Bueno, esto es exactamente lo que estaba planteando. Digo, cuando uno dice que una estación es propicia, bueno, ¿es propicia para qué? Y cuando dice toda estación va a ser propicia para algo, pero negativa para otra cosa. El invierno va a impedir que crezcan los tomates, pongámosle, si yo lo planto, pero va a facilitar, por ejemplo, que yo congele la carne que tengo guardada del charqui del animalito que acabo de matar, por ejemplo, ¿no? Hay un interesante documental, les propongo que lo busquen en Netflix, sobre una gente que vive en la tundra, en Siberia, en Rusia, al norte, y cómo ellos viven en la usanza antigua todavía, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo hay que conocer? ¿Cómo hay que conocer? Hay que conocer lo que pasa en la tierra de acuerdo a lo que pasa en el cielo. Entonces, esto hace que no se pueda hacer una predicción. ¿Se entiende? O sea, cuando nosotros publicamos en el muro de Astronoa las predicciones del día o las cualidades del día, medio uno como que dice qué aspectos, qué planetas hay en juego y para qué podrían ser favorables o qué podrían generar. Pero esto es relativo porque depende en qué posición de mi carta está eso. Entonces, vamos a complicarlo un poco más todavía. Estoy diciendo entonces que tengo fases, que estoy diciendo que tengo ciclicidades, que tengo cualidades, ¿está bien? Que de alguna manera son globales para todos tenemos el invierno. Pero, para darles un ejemplo, si este arbolito que tengo acá, que es un lindo bonsai, ¿está bien? Digamos, yo lo planté en un determinado momento, lo planté cuando era primavera, pues se va a desplegar y va a florecer, digamos, con una potencia inicial X. Si yo en cambio lo planté cuando es invierno y bueno, va a tener unas inclemencias que no va a tener otro arbolito. ¿Está bien? Por otro lado, si yo lo planto, este arbolito, en la zona de donde es originario, que es del Chaco, que es un lugar más húmedo, con calor en este momento, más selvático, más cerca de los trópicos, bueno, va a crecer mejor por el tipo de árbol que es. Y si lo hubiese plantado a la misma hora, con el mismo sol, pero lo hubiese plantado en Ushuaia, bueno, no va a ser igual, porque Ushuaia hace frío. Quiere decir que por esto es muy importante que la astrología toma la referencia de dónde están los planetas, para lo cual recurre a las coordenadas temporales inventadas por nosotros, y al lugar exacto donde uno nace. Este cruce es fundamental, porque esto es lo que determina cómo las ciclicidades le van a afectar específicamente a este árbol. ¿Está bien? Quiere decir entonces que los ciclos, ¿no? El hecho de que verano, invierno, otoño, etcétera, las cosas que vayan sucediéndose, van a afectar de forma diferente a distintas personas, a todas las personas. Para eso va a haber que ver la carta natal. Para eso pueden ustedes, por inbox, pedirnos un informe de carta natal. La carta natal entonces, entendido esto, es con las coordenadas de espacio-tiempo, ¿está bien? O sea, de dónde estoy, de dónde nazco y en qué momento. Yo saco una foto del cielo, de la totalidad del cielo sería, del cielo que está por debajo de la Tierra y el cielo que está por encima de la Tierra. A ver, tengo una carta natal por acá. Entonces, va a resultar una cosa como esta, ¿está bien? Un mapa. Esto es por debajo del cielo y esto va a ser por encima del cielo. Igual no es una foto del cielo de la bóveda celeste, no. Es una foto del cielo, del cinturón de estrellas, por el cual pasa el sol. ¿Está bien? O sea, del que está a la altura más o menos del Ecuador. Del Ecuador.
¿Por qué? Es la pregunta. O sea, yo tomo todas las estrellas del cielo, tomo la Osa, tomo Alfa Centauri, tomo la constelación de Orión, por ejemplo, qué sé yo, para la carta natal. No, no la tomo. Y esto nos va a demostrar algo muy interesante que va en contra de todo lo, digamos, presupuestos astrológicos o las supuestas teorías astrológicas que hay por ahí que dan vuelta, que son realmente algo bochornoso, pero bueno, así después se la toma la astrología, ¿no? Y es, a ver cómo vamos en tiempo, no escucho preguntas todavía, queda un ratito todavía, y es que cuando yo digo que el Sol está en Leo, es porque desde donde yo estoy mirando, desde la Tierra, si veo el Sol, que supónganse ustedes es mi puño, ¿está bien? Ahí, detrás del Sol está un grupo de estrellas, que yo le voy a llamar Leo, porque no sé, porque algo me pareció que tenía que ver, no importa. Entonces después, si el Sol se mueve, se va a ir moviendo, y siempre detrás de él va a haber una constelación. Esas constelaciones, gracias a vos, Simón, por tu comentario, esas constelaciones, entonces, me sirven de referencia específicamente para saber dónde está el Sol. Lo que aún es más exacto es para saber en qué posición estoy yo respecto del Sol, porque la Tierra da vuelta alrededor del Sol, y a medida que da vuelta va a estar viendo al Sol en algún lugar. O sea, supónganse ustedes, si yo soy la Tierra y este es el Sol, yo voy a ver, los voy a ver a ustedes ahí, lo voy a ver del otro lado de mi puño. Entonces, cada vez que yo estoy viendo qué está detrás del Sol, en realidad lo que estoy viendo es que está detrás mío. O sea, en qué posición tengo yo respecto del Sol. Porque el Sol es el centro del sistema, no la Tierra. La astrología es geocéntrica, no es heliocéntrica. ¿Está bien? Igual, los cálculos matemáticos, una vez establecidos los algoritmos y las fórmulas, pueden predecir con exactitud cualquier posición de cualquier cosa respecto de las coordenadas que acabo de dar, o sea, heliocéntrica o geocéntrica. O podría ser una astrología martecéntrica o una astrología venuscéntrica, porque resulta que todos los cuerpos en el cosmos están moviéndose respecto de todos los otros cuerpos. Todo se mueve respecto de todo. ¿Está bien? Ahora bien, presten atención, ahí me acaban de hacer una pregunta sobre sideral y tropical. Sí, se engancha con eso. Porque, ¿qué pasa? Primero yo tengo que entender lo que acabo de decir. Que yo necesito y quiero saber qué grupo de estrellas hay detrás del Sol para después poder prever dónde va a estar el Sol, ¿se entiende? En algún momento del año, y por lo tanto qué cualidad voy a tener. Ese es el truco de la cuestión. No tomo los otros grupos de estrellas que están fuera, voy a tomar los grupos de estrellas que están justo por donde pasa el Sol. Pero hay otro montón de grupos de estrellas alrededor. Si fuese como se dice, y es que a mí me llega la energía de esa constelación, de la constelación de Acuario, y por eso soy acuariano, porque el Sol bla 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 bla, entonces a mí también me tendría que llegar la energía de las otras constelaciones. Y no se toman las otras constelaciones. Lo que demuestra que todo ese verso flaco de la energía y no sé qué y no sé cuánto no es más que pavada. Pavada de la gente que no estudia realmente, porque para ser astrólogo hay que también estudiar matemática y hay que estudiar astronomía y hay que entender un poco las cuestiones. Es así. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. O lo que le da la gana, qué sé yo. La cuestión entonces es, fíjense ustedes, que todo esto, inclusive cuando uno se lo plantea, basta haber seguido un poquito la secundaria, hace ya más de, no sé, como 70 años, que Einstein dijo, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, por c al cuadrado. Quiere decir que energía y masa son lo mismo. Quiere decir que la energía, ¿no es cierto?, que podríamos encontrar en Aries, ¿está bien?, se condensa, está condensada en la masa tierra de Tauro. Quiere decir que es lo mismo, nada más que en Tauro está más condensado y en Aries está más abierto, que los signos de tierra son más condensados, son más sólidos, y los signos de fuego son como más activos, con mayor movimiento. ¿Qué quiere decir? Que algo está más caliente. Y bueno, quiere decir que sus moléculas, sus átomos, sus moléculas, no sus átomos, se mueven más rápidamente. Eso quiere decir. Entonces, cuando uno dice, no, la energía, mi alma y qué sé yo, y separa energía de materia y toda esa historieta y permite hacer todas las teorías que vienen después de todas las más descabelladas, está diciendo cualquier cosa.
está diciendo cualquier cosa. La astrología es práctica, es científica, incluso porque es un compendio de axiomas tomados de una observación empírica real. Punto, ¿no? Claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo la comprobamos? Dicen algunos, ¿no? Bueno. O en algunas cosas puede fallar. Bueno, primero uno tendría que entender qué es lo que la astrología prevé. La astrología no prevé puntualmente lo que le va a pasar a el arbolito este que tengo yo acá. A ver, lo voy a explicar esto también. Voy a terminar primero con esto de lo tropical o sideral, para cerrarlo. Dije entonces que el Sol se va moviendo por el cinturón de estrellas fijo, ¿sí? Que hay, que nosotros podemos ver en el recorrido del Sol, detrás del Sol. Ahora, resulta ser que hay un efecto por el cual nosotros vemos que a su vez ese cinturón de estrellas también se mueve. ¿Está bien? Vamos a ponerlo así, lo voy a hacer lo más sencillo que pueda. Hay un posteo igual explicando esto. Y por lo tanto, se mueve además en el sentido contrario. No quiere decir que no va de Aries a Tauro, Géminis, no se va moviendo para ese lado, se mueve al revés. Por lo tanto, la astrología que nosotros hoy utilizamos es la astrología trópica. Para la astrología trópica, entonces, el 27 de noviembre de 1963 o el 27 de noviembre del 2017, detrás del Sol está la constelación de Sagitario. ¿Sí? Pero eso no es verdad. Hoy en día lo que vamos a encontrar es la constelación de Escorpio, no la constelación de Sagitario. ¿Por qué? Porque el cinturón de constelaciones, en un sentido relativo, se ha movido. Y si yo voy a observar de verdad las cosas no son así. Esa astrología que observa de verdad el cielo de hoy y ve qué constelación hay detrás, porque cree que la constelación es lo importante, ¿sí? Se llama astrología sideral. Está bien. A esta altura uno podría preguntarse, ¿cómo es esta cuestión de que todo es relativo, ¿no? Bueno, pues sí, lo es. Por ejemplo, yo veo el horizonte, yo me voy ahora al río acá que está cerca y que está hacia el este, y todo lo que aparezca entonces por el este es lo que está ascendiendo, ¿sí? Si en este momento nace un niño y yo me voy a fijar qué constelación está ascendiendo en el horizonte, ese va a ser el ascendente del niño. Si la constelación que está ascendiendo fuera Aries, yo diría que tiene el ascendente en Aries, supongan ustedes. ¿Está bien? Eso significa el ascendente. El ascendente es la constelación que está ascendiendo en el horizonte en el momento en el que yo nazco. Eso es el ascendente. Ahora bien, cuando yo veo el horizonte, la verdad no existe el horizonte. La Tierra es curva. Pero el efecto visual es como que hay una línea, pero no hay ninguna línea. El horizonte no se termina nunca. Cuando yo veo el Sol, ¿está bien? La posición que el Sol tiene, lo estoy viendo con 7 minutos de demora, que es lo que tarda la luz del Sol en llegar acá. De hecho, cuando veo que el Sol está asomando en el horizonte, no está asomando, porque la luz del Sol llega, se tuerce por la atmósfera y yo la veo antes. Lo veo antes de que amanezca. El disco del Sol que yo veo en el horizonte no es real a la mañana, por ejemplo. De ahí que, bueno, los hindúes tuvieran esta cuestión de que dicen, ojo, ¿no? Presten atención porque todo es ilusión, todo es maya, ¿no? Todo es relativo. Hay que tener bastante conocimiento de las cuestiones para saber realmente de qué estamos hablando. Eso es de lo que están advirtiéndonos. Ahora bien, entonces, la carta natal no es más que eso que acabo de mostrar, una foto del cielo. Y es interesante, funciona de alguna manera como la lógica que yo tengo en el ADN de mi cuerpo o como la tabla de los elementos. Todos sabrán que, bueno, uno de los elementos constitutivos de todo lo que hay en el cosmos hoy en día es el hidrógeno, por ejemplo, que está desde el Big Bang, ¿no? Con 2 o 3 elementos, todo lo demás se ha construido, toda la complejidad a la que asistimos. Lo mismo pasa en mí, digamos. El mismo ADN está en todas mis células, pero han ido especializándose y tengo las células del hígado no son iguales a las células de la piel o a las células del páncreas, que eso no son iguales, hay distintas, una célula muscular o una célula nerviosa. De la misma manera, ¿no es cierto?, un mismo conjunto de factores, que son los planetas y demás, hace la complejidad de la carta natal, que es el sello distintivo de cada persona. Ahora bien, todas las personas que nacieron este día, esta carta natal es de un 9 de febrero del 84 para Buenos Aires, ¿sí? Todos los que nacieron a este horario, en este lugar, tienen la misma carta natal. A lo cual uno podría preguntarse, ¿tienen las mismas vidas?
No, no tienen las mismas vidas. Y entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, la carta natal me va a estar diciendo, como otras tantas determinaciones, como por ejemplo mi genética. ¿Está bien? Yo estoy determinado, heredo la genética de mis padres y abuelos y etcétera. Esto es muy importante porque mucha gente tiene la fantasía de la libertad total y en realidad no, hay cosas que están determinadas. Si yo, un árbol de manzana, ¿qué va a hacer? Y un árbol de manzana. ¿Y qué va a dar un árbol de manzana? Manzana, ¿no? Imagínense que el árbol de manzana se planteara, pero yo soy libre y si quiero puedo ser un banano y si quiero puedo ser un peral. Lo único que tengo que hacer es concentrarme y leer un buen libro de autoayuda y seguir las instrucciones de, no sé, quien quieran ustedes tener de guía. ¿Está? Bueno, resulta que no es así. Si yo soy un árbol de manzana, lo que voy a dar son manzanas. Claro, podré ser un árbol de manzana flacuchento, con manzanas chiquitas, lleno de hongos y bichitos y qué sé yo. Podré ser un grosso árbol de manzana, con manzanas hermosas, grandes, suculentas, con las cuales después se hizo mermelada que terminó comprando el Papa Francisco en el Vaticano. Dice, mirá dónde llegaron mis manzanas, ¿no? Es muy lejos, ¿está? Bueno, sí. Quiere decir que hay cosas que están determinadas, que es esa carta natal así como ustedes lo vieron, y el hecho de que yo tenga una naturaleza determinada. Pero ¿qué voy a hacer con esa naturaleza? ¿Hasta dónde la voy a llevar? ¿Cómo la voy a manifestar? Eso no está determinado. Ahora, de toda la gama de manifestaciones posibles de mi carta natal como cualidad, ¿por qué estoy enredado en una que se me repite y que se llama destino y que hace posible que un astrólogo más o menos me diga alguna de las cosas que me van a pasar, ¿no? O que me están pasando? Eso es así porque existe la biografía. Existe que uno nace en una familia determinada, con conflictos determinados, con traumas determinados, y yo me voy a identificar con eso y lo voy a introyectar. Quiere decir más o menos que supónganse que mi cerebro es plastilina y mis padres me hablan y me enseñan cosas sin saberlo, con sus conductas, con su silencio, con todo, porque todo el tiempo un niño está aprendiendo, y esa escritura queda en mi cerebro. Luego yo no veo a mis padres, ¿está bien? De alguna manera esa escritura sin embargo es mía y el cerebro es mío, así que yo voy a decir que yo soy así. Yo voy a decir que yo soy así. Así que de alguna manera cuando yo tengo, supónganse ustedes, la luna en Aries, ¿está bien? Voy a estar muy atento, de alguna manera, voy a ser mucho más empático, voy a hacer resonancia con situaciones arianas, que pueden ser desde que me digan, vamos pibe, vos podés, hasta que me digan, vos no tenés que hacer eso porque tu deseo tiene que ser otro, o que me metan un bife, que me peguen, que me golpeen, que me castiguen. ¿Está bien? Y eso es lo que yo voy a registrar. Entonces, mi luna va a quedar atada a esa experiencia biográfica. Quiere decir que toda la carta queda de alguna manera atrapada en cierta experiencia biográfica, que es la que se repite. Por eso uno tiene que hacer, yo utilizo la psicoastrología, pero no la junguiana, donde de pronto, astrología junguiana cree en esta cuestión de los mitos. Lo que hace es tomar los mitos de los romanos, de los griegos, etcétera, y tomar la astrología y mitologizar la astrología, reducir la astrología a los mitos. Tomando en cuenta que, como ya les dije, la astrología es anterior, ¿no? O sea, la podemos rastrear en los hindúes hacia 6.000 años antes, la podemos rastrear en la cuenca del Éufrates, ahí entre los caldeos y todos esos sumerios, que son anteriores, muy anteriores, bastante anteriores a los griegos y a los romanos. Entonces, si la astrología es anterior a la mitología, ¿por qué voy a utilizar la mitología como método de entender la astrología? ¿Entienden lo que estoy diciendo? La estoy reduciendo, cercenando a la cuestión mitológica, que es lo que hace un poco los famosos astrólogos junguianos, que toman a Jung. ¿Qué más hay para tomar Jung? Bueno, de Jung hay para tomar una cuestión del inconsciente colectivo y qué sé yo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde están funcionando estos mitos, estos dioses? Y bueno, en el inconsciente, si yo tengo un inconsciente personal, debemos tener un inconsciente todos, y a partir de ahí es que nos entran en la cabeza. Entonces se inventa toda esta cuestión de la astrología junguiana, que la verdad, algún día la voy a desmembrar un poco más, la voy a destruir un poco más, pero la verdad, créanme, no da. Hay que ser mucho más concreto. La astrología es fundamental para el autoconocimiento.
Y cuando uno logra conocer lo profundo de sí mismo, puede elegir en función a su deseo y su conciencia qué vida quiere tener, qué va a hacer con esa cualidad que tiene. Mientras uno no es consciente de esto, mientras uno es un manzano y se cree un peral, se la pasa llorando, porque no tiene esas cositas rojas, y porque no tiene esas amarillas, quiero decir, las peritas, y tiene las rojas. Se la pasa tratando de hacer lo que no puede hacer, que es mermelada de pera, y resulta que manzano. O sea, no entienden lo que estoy diciendo, hay un problema ahí, y ese problema lo trae la mente. Porque la mente, digamos, está programada por lo social. Y lo social, bueno, lo social es de todos. O sea, qué debo hacer, qué no debo hacer, lo que está de onda, lo que está bueno. Eso me lo vende la publicidad. La sociedad busca hacernos a todos unisex, busca hacernos a todos iguales. ¿Está bien? Y todos somos distintos. Entonces, obviamente yo estar mirando al vecino sintiendo que no soy lo suficiente o planteándome permanentes preguntas existenciales que no valen nada en realidad porque no tienen ningún sentido, y esto es un gran problema. Porque si yo me planteo un problema absurdo, por más soluciones que le encuentre, las soluciones son absurdas. Y lo que yo tengo que preguntarme es qué sentido tiene el problema que me estoy planteando, la pregunta que me estoy haciendo, ¿no? La astrología sirve para eso. La astrología sirve para conocer mi verdadera naturaleza. Sirve para conocerme a mí mismo y para poder así ser un poco dueño de mi destino. De ahí que esa famosa frase que existe en Delfos, ¿no? En el oráculo, o sea, conócete a ti mismo. La frase de los griegos. No es casual, no es porque sí. Bueno, espero haber respondido a una cantidad de preguntas que estaban ya planteadas en el post. Veo que no hay más de 17 espectadores y muchas preguntas no hay. Así que bueno, dejaré el video en otro momento cuando se junte un poco más de gente. Trataré de hacer otro evento porque ya son las 12 de la noche y ver qué preguntas hay, qué temas se pueden tratar, cómo se logra este autodescubrimiento, qué significan algunos de los planetas en la carta natal a nivel psíquico, a nivel de este planteo que acabo de hacer. ¿Cuál debiera ser un poco la función del astrólogo? ¿Está bien? Básicamente, si alguno está interesado o tiene la necesidad de estas cuestiones, no tiene más que escribirnos por interno. Gracias, Jessy, gracias por tus saludos. La explicación puede haber sido quizás un poco simple y fui un poco rápido por una cuestión de tiempos, pero espero que les haya sido de utilidad, sobre todo para que no se dejen engañar, porque suele pasar que una persona asiste a una consulta buscando que le digan ¿y qué tengo que hacer frente a esto? ¿Y qué me va a pasar? ¿No? Eso en psicoanálisis se llama, es algo que sucede en lo que el psicoanálisis llama la transferencia, y donde justamente uno coloca el sujeto supuesto saber. Uno le supone a quien le va a preguntar, ya sea que haga tarot, que haga lo que sea, luego contaré cuáles son las diferencias. La astrología no tiene nada que ver con los oráculos. A veces yo tiro algunas runas, doy algunas cosas de orientación que son oraculares. No es lo mismo. El oráculo es aleatorio, puedo sacar una runa ahora y otra runa dentro de media hora. Es una cuestión que funciona más por el lugar de las resonancias emocionales a nivel horizontal, o sea, entre personas, y no por lo que sería la astrología, que es inapelable. Si yo tengo Marte en Aries, tengo Marte en Aries, es inapelable, ¿no? Si yo soy manzano, no, es inapelable. Yo puedo decir, pero no puede tener una bananita de vez en cuando. No, jodamos, ¿no? Les decía, entonces, cuando yo voy y le planteo esto a alguien, ¿no? Estoy cediendo, estoy renunciando mi deseo, estoy deponiendo. Fíjense lo que estoy haciendo, es muy importante, es clave. Estoy deponiendo mi deseo, estoy deponiendo mi voluntad y mi capacidad de hacer de mi vida aquello que yo elijo conscientemente hacer. Cuando le pregunto a alguien, ¿qué tengo que hacer? Cuando le pregunto a alguien qué me va a pasar, es porque entonces yo creo que soy un mero títere. ¿De qué? ¿Cómo el otro va a saber sobre mi deseo y me va a decir qué me va a pasar? Fíjense que planteo.
Bueno, mucha gente hace eso. Lo hace con el astrólogo, lo hace con el tarotista, lo hace con la hermana, lo hace con, qué sé yo, con el psicólogo inclusive, ¿no? Así que el planteo, bueno, cuando alguien me pregunta eso, yo lo que empiezo a investigar es por qué no sabe en todo caso. ¿Ah? Le pregunto, bueno, ¿qué te parece a vos? ¿Qué quisieras vos de tu vida? Y no, pero ¿qué me dicen los astros? ¿Qué me va a pasar el año que viene? Bueno, ¿qué quiere que te pase a vos el año que viene, no? Primero que nada. ¿Y qué estás dispuesto a hacer por eso? Hace poco una consulta. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y bueno, lo que pasa es que yo quiero que mi vida cambie y no quiero sufrir más como sufro. Y bueno, ¿vos qué estás dispuesto a hacer por eso? Bueno, nada, yo quiero que cambie. O sea, la gente quiere que le cambie la vida, pero no quieren cambiar ellos. Quieren cambiar la vida sin cambiar. Es decir, a ver, si vos estás con harina y agua y huevos, eso, es seguro que estás trabajando en alguna panadería o que lo que va a salir de tu cocina van a ser fideo, qué sé yo, pan, ¿no? Entonces yo quiero seguir con la harina y con los fideos y con todo, pero que de pronto me aparezca una notebook en el horno. Y estamos todos locos. Entonces, hay un gran facilismo, hay una cierta comodidad en la ignorancia, ¿eh? Que es propia de nuestros tiempos, debido a que cada vez estamos más bombardeados por la inmediatez. Todo se puede tener ya. Pagalo ya en 12 cuotas. Llévatelo, ¿tenés tarjeta? No importa, te lo puedes llevar ya. ¿Y el ahorro? Antes, o sea, esta cuestión, y el proceso, que esto es propio de Saturno, ¿no? A nuestra sociedad le falta mucho Saturno, o sea, no hay responsabilidad, no hay conciencia de proceso, no hay paciencia frente a los tiempos, no hay tolerancia frente a la frustración, o sea, estamos al horno con eso. Lo que hay es un imperativo, o sea, como una especie de orden a través de los medios, de todo, ¿no? Porque es muy fácil hoy, digamos, conocer a alguien, ya mismo, agarro mi teléfono, me instalo el Happen o el otro que no se llama el Tinder, qué sé yo, subo un perfil y al toque voy a empezar a tener algo ahí. Aunque sea un intercambio de palabritas, que para la mayoría ya es mucho. Y después, bueno, capaz que pico algo, siempre en base a la fotito que voy a subir, este perfil así, no sé, pachero, qué sé yo. Cosa de loca. Sí, hay pregunta, ¿por eso pegan tanto los retornos de Saturno? Sí, por eso pegan tanto los retornos de Saturno. Por eso últimamente vemos que muy poca gente está... los retornos de Saturno, para los que no saben, Saturno tarda 28 años en dar la vuelta y volver al mismo lugar que estaba cuando nacimos. Quiere decir que yo puedo dividirlo en 4 ciclos de 7 años. ¿Entiendes? O sea, 7, 7, 7 y 7. O sea, está en conjunción, 7 años hace una cuadratura, 7 años hace una oposición, 7 años hace otra cuadratura. Esos cada 7 años, entonces hay algo de la forma que se establece y se marca en una persona. Algo que se estructura. Saturno tiene que ver con la estructura. Entonces, a los 0 nazco y ahí está Saturno. A los 7 años es cuando medio termina el proceso donde se constituye la subjetividad y el niño... Ahora no, ahora peor, ¿no? Pero hace años atrás el niño salía al mundo a los 7 años, ¿no? Se entraba en el periodo de latencia, 6-7 años, digamos, toda esta actividad sexual que el niño tiene caía para que esa energía fuese a parar a otros ámbitos de él, ¿está bien? Ya deja de tocarse o de masturbarse y vuelve a aparecer la cuestión sexual en el segundo tránsito de Saturno, a los 14. Pero tenemos un problema y es que hoy en día los niños son sometidos a la, ¿cómo podemos llamarlo esto? A la exterioridad, ¿no? O sea, porque el eje Saturno-Cáncer, o sea, Saturno-Capricornio, digo, Cáncer está acá abajo y Capricornio está acá arriba. Entonces el eje es Cáncer-Capricornio, Luna-Saturno sería, ¿no? Pero lo voy a tomar así, como Cáncer-Capricornio. Entonces, todo ese eje está afectado hoy en día. Porque hoy en día el niño está expuesto al año y medio, ya lo mandan a alguien, lo está cuidando, la niñera lo está cuidando, o está frente a la tele que viene de la afuera, está invadido terriblemente por estímulos. Los niños hoy reciben más estímulos de los que la humanidad ha recibido en 40.000 años. Es impresionante, ¿no? Entonces, no tienen esta experiencia del hogar, de la protección, de cáncer, ¿no? Están totalmente expuestos a lo ajeno, ¿no?
Es terrible eso, es terrible. Sus madres, bueno, sus madres, la mayoría de las personas tienen hijos sin ni siquiera conocerse a sí mismas, así que imagínense qué capacidad pueden tener para darle al hijo lo que el hijo necesita, ¿no? Le dan lo que creen ellos que a ellos les hace bien, no lo que el hijo necesita, porque el hijo ha pasado de ser un objeto para satisfacer el ser. O sea, por ejemplo, cuando alguien dice quiero ser mamá, ¿no? Quiero ser papá. O sea, es una cuestión del ser de él, es como decir quiero ser carpintero. Pero no es lo mismo tener fabricado un escritorio que fabricar un pibe, ¿no? No es lo mismo. Entonces son responsabilidades muy distintas. Yo para criar un hijo tengo que conocer su carta natal, tengo que conocer sus determinaciones, su naturaleza, para saber qué es mejor para él. Yo tengo 1 litro de agua por día, si le echo 1 litro de agua por día a mi bonsai, porque para mí, a mí me hace bien, bueno, lo voy a ahogar, ¿no? Me preguntan acá si es comprobable o refutable. Noto que se tergiversan otras disciplinas. Transversalización, sí, dice psicología, etcétera. A ver, voy a tratar de leer este comentario. Filosofía, matemática, etcétera. Sí, indudablemente la astrología es un marco donde es posible entender desde la teoría del psicoanálisis hasta la de la física. Es así, sería larguísimo y esto lo enseño en mis cursos, ¿no? En algún momento sacaré un libro sobre el tema, más o menos así el libro, pero bueno, que es mucho. Pero volviendo al eje Capricornio-Cáncer, obviamente algo está fallando ahí, fallan los límites definitivamente, estamos volcados, entonces estamos perdidos, como decía yo, en el imperativo del goce. Disfrute ya, goce ya, viví ya, tenelo ya, no hay límite, podés tener lo que quieras, ese es el mensaje social, determinado dentro de la cuadrícula del neoliberalismo y del capitalismo, o sea, ¿no? No nos engañemos, es una libertad engañosa. Entonces esta cuestión de la libertad de ser, bueno, no hay libertad en el sentido de la naturaleza. Yo tengo una naturaleza y esa naturaleza, si hay libertad en cómo manifiesto yo esa naturaleza. Es como los aspectos, Marte-Mercurio. Marte-Mercurio es algo así como haber nacido con un cuchillo en la mano. Yo puedo salir a robar gente con el cuchillo, puedo cortar milanesa con el cuchillo, como digo siempre, o puedo ser cirujano cardiovascular con el cuchillo, o puedo ser un samurái también, una disciplina espiritual. Tengo toda una gama de octavas en las que yo me puedo mover. Para entender astrología hay que entender música, hay que entender matemática, hay que entender astronomía, hay que entender filosofía, si no, no se entiende la astrología. La astrología es la madre de todas estas cuestiones. Ahora bien, verán ustedes entonces este tema que estaba explicando con Saturno. A los 14 años entonces, según un tránsito de Saturno, viene toda esta transformación que se da en el adolescente, que literalmente las hormonas van a transformar el cerebro, la estructura propia del cerebro de un adolescente, ya sea mujer o sea niña o sea varón. Luego los 21 años es un momento clave del tránsito de Saturno, es el tercer tránsito, donde uno tiene la oportunidad, digamos, donde uno ya ha sido niño, se ha constituido la estructura subjetiva, ha pasado la adolescencia, puede ver todo lo que ha aprendido en su familia, digamos, y ahí es donde se plantea salir al mundo. Se plantea salir al mundo, se plantea, bueno, irse a vivir solo, ya uno se consigue un trabajo, ya uno va a los estudios superiores y demás, bueno. El tránsito más importante de todos, entonces, viene a los 28 años. A los 28 años, Saturno volvió a su posición original, a todos le parte la cabeza ese tránsito. No es exacto, a ver, no a todos es a los 28 o a los 21, porque hay unos meses, porque hay que ver cuándo el planeta cae justo. A veces 28, 29, a veces 27, ¿se entiende? Porque bueno, no importa explicar por qué, pero ustedes créanme, si quieren saber cuándo es el tránsito, tienen que pedir un informe y se los explico, o aprender mirando mis videos a trazar los tránsitos. Es gratis, los videos están gratis, solamente tienen que verlos y aprender cómo se traza un tránsito. Pero entonces, volviendo, a los 28 años, yo estoy en el mismo lugar, tengo Saturno en el mismo lugar que cuando nací. De ahí que se ha dado llamar a esto segundo nacimiento. Chan, chan, es una palabra que suena por la Biblia, suena por el esoterismo, suena por muchos lugares. ¿Qué quiere decir un segundo nacimiento? Bueno, el primer nacimiento es el nacimiento de mujer, está bien, es el nacimiento del cuerpo. El segundo nacimiento es el nacimiento de la conciencia. Vale decir que yo, habiendo visto lo que aprendí en la infancia, habiendo visto toda la programación que recibí en la adolescencia, habiendo probado, habiendo salido al mundo y habiendo encontradome con lo que el mundo me exige a los 28 años, es donde yo realmente estoy en condiciones de hacer una síntesis de todo eso y de iniciar un proceso de encuentro conmigo mismo que me permita, como había dicho antes, romper con la mecanicidad
que es en psicoanálisis el inconsciente, y en la carta natal tiene mucho que ver con el reino, los reinos sublunares, los reinos, como expliqué en un curso hace poco, reinos lunares, porque nosotros somos debajo de la luna, por eso esto se llama el reino sublunar. Son todas cuestiones muy interesantes, por eso, como decía por ahí Rodrigo, el tránsito de Saturno hoy en día pega mal, digamos. Uno lo vive como límites, miedos, frustraciones, mucha gente que viene un ataque de pánico, todo eso, porque en lo concreto de la vida no está haciendo lo que tendría que hacer, digamos, está fuera, está corrido de sus ciclos, corrido y desfasado de su naturaleza, corrido y desfasado de todo. Esto acontece porque, bueno, está aprendido del Facebook, viven en la tecnología, viven con esto, ¿no? O sea, en una fantasía. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Porque hoy en día la adolescencia se ha prolongado. O sea, hay gente que tiene 40 años y sigue pensando como un adolescente. Saturno entonces, los tránsitos y todos los movimientos naturales de la carta, digamos, se manifiestan en el nivel denso y concreto de acontecimientos que la persona siente que lo exceden y que se le van de las manos y que no entiende qué significa nada más. Esto produce una gran crisis. De ahí que, bueno, la combinación psicoanálisis-astrología sea fundamental. Ambas son una praxis. Bueno, ahora sí, ya me estiré mucho. Son las 12:10. En cualquier momento haré otra charla de estas. Les propongo, bueno, que dejen preguntas o propongan qué charla quieren tener o sobre qué temas quieren que hable. Igual yo más o menos tengo una idea de por dónde voy a seguir estas conversaciones. Depende también mucho de mis tiempos. Pero bueno, estén alertas. Será hasta la próxima. Un gusto tenerlos en el sitio. Para que el sitio prospere y demás, hay colaboradores que hacen informes y esas cosas. Obviamente informes que confecciono y demás. Los pueden pedir desde cualquier parte del mundo. Tenemos instrumentado métodos de pago para que pidas un informe y lo pagues con tarjeta o débito bancario, estés en Colombia, en Chile, en cualquier lugar que estés. Tenés que comunicarte con Inbox. Eso ayuda a sostener, obviamente, el sitio, ayuda a sostener el trabajo que demanda el sitio, lo que es trabajar todo el día en estas circunstancias que el señor Mauricio tan amablemente nos ha proveído. Y a pesar de todo, hasta ahora estar dando una charla que pueda serle de ayuda a todos. Saludos entonces especiales para Mónica, para Rodrigo, para Ana María, para Elsa, para Simón, para Jessy, y todos, Melissa, que te contesté tu pregunta, Jesús, y para Rafael, para Ana María, para Carolina, sobre todo mi amiga Carolina Palacio que está por ahí, Viviana, y todos los que, Joana, otro para Joana, que veo acá, Amalia, que son los que han estado escribiendo y han permanecido amablemente escuchando esta charla. Un gusto.